vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar del Guapo Rivera. El Guapo Rivera, que acaba de morir el lunes pasado a las 5:30 de la tarde aproximadamente en Miami. Murió ahí un gran cubano, uno de los tantos cubanos que decidió enfrentarse al castrismo y al comunismo sin ser de la CIA, sin ser de la burguesía, sin ser terrateniente, un simple guajiro cubano que vio cómo el comunismo que se había instaurado en Cuba se estaba ya robando las tierras de los campesinos y decidió pues luchar contra el comunismo. El Guapo Rivera fue uno de los primeros hombres que se alzó en armas contra Fidel Castro en la zona del Escambray, y además fue uno de los más valientes, por eso le apodaron el Guapo. Fue uno de los más valientes de la lucha del Escambray. Para hablar de el Guapo Rivera, se llamaba Agapito Rivera Millán. Para hablar de él es necesario hablar de los alzados del Escambray y, por ende, también tenemos que hablar del manifiesto de la Sierra Maestra. Yo ya hice un video específico del manifiesto de la Sierra Maestra donde les enseñé a ustedes las promesas de Fidel, lo que prometía en este manifiesto, entre ellas la restitución de la Constitución de 1940 y unas elecciones libres, y fue por estas promesas que muchas personas apoyaron a Fidel Castro. Entre estas personas, Felipe Pasos, por ejemplo, que fue uno de los firmantes, y una buena parte de la población cubana también apoyó a Fidel Castro. Pero estas promesas Fidel Castro nunca las cumplió. Fidel Castro mintió y nunca restableció la Constitución de 1940 y nunca convocó elecciones libres. Además, también mintió cuando dijo que no era comunista. Hay grabaciones donde aparece Fidel Castro diciendo que él no era comunista y que el movimiento revolucionario tampoco era comunista. Por ello también fue apoyado por muchísimos cubanos que no eran comunistas y que estaban en contra del régimen de Batista y pensaron que Fidel Castro lo que quería era una democracia y por eso lo apoyaron. Y es aquí cuando Fidel Castro ya declara el carácter socialista de la revolución y comienza a tener ya relaciones con la Unión Soviética. Es aquí ya cuando algunos cubanos, como Agapito Rivera Millán, se dan cuenta de lo que estaba pasando en Cuba y refuerzan esta versión que tenían ellos, esta apreciación, la refuerzan cuando ven que a su alrededor se empiezan a confiscar propiedades de familias, no de terratenientes, no de monopolios, no de grandes latifundios, no. Propiedades de familias que se dedicaban a trabajar la tierra. Agapito, según cuenta él mismo, estuvo inconforme con el sistema desde las primeras intervenciones y confiscaciones de propiedades por parte de los comunistas. En este caso, a él le afectó mucho la intervención de la finca La Sierrita. Los que somos de por allí, por Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritu, sabemos cuál es la finca La Sierrita. Esta finca era una finca familiar de 305 caballerías y cuenta Agapito que esta finca la confiscaron, la expropiaron. Y ahí fue donde él se dio cuenta de lo que venía con este nuevo gobierno y de que iba a ser una injusticia en toda regla lo que estaba o lo que iba a comenzar a suceder. Agapito Rivera nació en 1937 en Sagua la Grande y era un simple joven campesino. Esto que nos ha dicho la dictadura de que los que se alzaron en el Escambray eran de la CIA, eran batistianos, eran terratenientes, no, falso. Agapito Rivera y sus hermanos, dos que murieron, ahora les contaré cómo, eran simplemente campesinos que vieron la injusticia y lo que se les venía encima y decidieron alzarse en armas contra el comunismo. Agapito tenía 23 años cuando se alzó en armas el 20 de octubre de 1960. Hacía apenas año y poco que había llegado el comunismo al poder en Cuba y ya los propios guajiros, los propios campesinos, ya se empezaron a dar cuenta del desastre que se venía. Como les decía, la propaganda comunista
se encargó de desprestigiar a todas estas personas, los llamó miembros de la CIA, yanquis, imperialistas, burgueses. Todo eso es falso. Entre los alzados del Escambray había desde maestros hasta campesinos, había policía también, gente que estuvo apoyando a Fidel Castro, también había, que luego se alzaron. Había un grupo enorme, habían hasta obreros normal, personas muy normal del pueblo, campesinos de ahí de la propia zona del Escambray. Agapito, como les decía, se alzó con sus dos hermanos y fue el segundo al mando del grupo que dirigía, que comandaba José Martí Campos Linares, que le llamaban Campito, que murió en combate allí en el Escambray. En 3 años que estuvo alzado, Agapito fue uno de los combatientes que más daño le hizo a las milicias comunistas. Fue herido por primera vez en combate el 25 de abril de 1962, cuando una bala le traspasó la pierna derecha. En ese mismo combate, su hermano Estanislao fue herido 3 veces y fue capturado también y fue fusilado. A su hermano lo capturaron herido y lo fusilaron en Corralillo, bajo la luz o frente a la luz de camiones. Ahí lo fusilaron en Corralillo. Agapito perdió a sus 2 hermanos, como les decía, en combate. Perdió a Estanislao, que fue capturado, herido y fusilado. Y el 21 de noviembre de 1963, Agapito, el Guapo Rivera, y su hermano pequeño Francisco, y otro alzado más que se llamaba Mayito García Molina, acamparon en un cañaveral. Lizardo Proenza, que era el que dirigía las tropas de lucha contra bandidos, mal llamadas lucha contra bandidos porque no eran bandidos los que estaban en el Escambray, lanzaron una ofensiva. Ya era la 4ª ofensiva que lanzaban para capturar al Guapo Rivera y no lo habían podido capturar. Agapito Rivera fue uno de los que más cercos rompió en el Escambray. Las milicias le tenían terror. A Capitán Tondique y a Agapito Rivera le tenían terror. Capitán Tondique además era negro. Ese es otro mito que se rompe. Los negros también estaban en contra de los comunistas en Cuba. El Guapo Rivera fue traicionado y por eso fue que lo pudieron cercar. Fue delatado por uno de los guías que lo condujo hacia la emboscada y cayeron en un cerco. Y él, su hermano pequeño y el otro compañero de lucha. Su hermano pequeño lo mataron justo a su lado. Él lo vio morir y hay unas declaraciones suyas que dicen que en ese momento él quería que la tierra se lo tragara cuando vio a su hermano pequeño morir, y la tierra no se lo tragó y tuvo que seguir adelante. Dejó atrás el cadáver de su hermano pequeño y el Guapo Rivera y Mayito salieron del campo de caña corriendo bajo la balacera que le estaban disparando las milicias. Brincaron una cerca y Mayito, una ráfaga de ametralladora, lo mató en ese mismo momento. Y otra ráfaga, otra bala, le destroza el brazo al Guapo Rivera, el brazo derecho, se lo destroza, se lo deja inutilizable. No pudo disparar, no pudo desde ese momento usar la ametralladora. Él también cuenta en una de sus conferencias que daba, en una de estas charlas que daba que emocionan muchísimo. Él cuenta cómo intentó coger la ametralladora y el brazo no le respondía y no pudo disparar. Y salió corriendo hacia un cañaveral y entrando al cañaveral, otra bala le entró por la pierna izquierda y otra bala por la derecha. La de la pierna izquierda además le partió la femoral. La arteria femoral, que es una de las arterias principales del cuerpo, es por donde te desangras más rápido. Esta bala le partió la arteria femoral y fue un puro milagro que no se desangrara porque un coágulo se le atascó e impidió que se desangrara. Ahí estuvo en el cañaveral el Guapo Rivera tendido. Él dice que como no podía usar la ametralladora porque el brazo no le funcionaba, sacó la pistola 45 que tenía, encendió un tabaco y se quedó ahí tendido esperando que alguien entrara a buscarlo. Y no tuvieron el valor de entrar a buscar al Guapo Rivera al cañaveral. Pasaron 3 horas
3 horas, hasta que ya, debido a la pérdida de sangre, estaba prácticamente inconsciente, y fue cuando entraron los milicianos a sacar al Guapo Rivera del cañaveral. Encontraron pues a Agapito Rivera pues casi sin conocimiento, lo desarmaron y se lo llevaron al terraplén que estaba fuera del cañaveral. Allí le arrancaron las mangas de la camisa, el pantalón, para ver las heridas e intentar curárselas. Y cuando lo vendaron, lo tiraron en la cama de un camión, y él dijo, a como pudo hablar, dijo que lo mataran, que él no quería caer preso, que lo mataran ahí mismo. Y los milicianos empezaron a burlar de él. De hecho, uno le tiraba del pelo para subirlo al camión. Se empezaron a burlar de él. Y el jefe de la milicia, Lizardo Proenza, que era una persona bastante fuerte de carácter, disparó una ráfaga de ametralladora con su arma, disparó una ráfaga al aire y le dijo a los milicianos que se estaban burlando de Agapito, les dijo: pendejos, ninguno de ustedes quería fajarse de frente cuando ese hombre estaba en el cañaveral. Cobardes, trátenlo con respeto, que ese es un hombre. Eso les dijo el jefe, el comandante de la milicia de la lucha contra bandidos, a los milicianos que se estaban burlando de Agapito Rivera cuando estaba herido y no podía valerse por sí mismo. Ninguno de los milicianos, dicho por su propio jefe, tuvo los huevos de meterse en el cañaveral a sacar al Guapo Rivera de ahí dentro. Como mismo ninguno tampoco tuvo los huevos de meterse al cañaveral a sacar a Tondique, al negro Tondique, y por eso le dieron candela al cañaveral y quemaron a Tondique dentro del cañaveral. Ese es el valor que tenían estos comunistas, muchos de ellos además adoctrinados y engañados también, para enfrentarse a estos guajiros que estaban peleando en el Escambray en contra del comunismo. El Guapo Rivera sufrió numerosas heridas en combate y numerosas operaciones también para recuperarlo de las heridas. Y la ley 988 lo condenaba a muerte por fusilamiento, pero no lo fusilaron, lo condenaron a 30 años de prisión. Y de esos 30 años cumplió 25. Y no los cumplió normal, no, los cumplió plantado. El Guapo Rivera fue uno de los plantados y de los plantados más duros que hubo en Cuba. Y salió de la cárcel en 1988 y salió ya hacia Estados Unidos. Cumplió 25 años de cárcel, plantado, sufrió 5 heridas de bala en su cuerpo, perdió a los 2 hermanos muertos en combate, uno justo al lado suyo y el otro fusilado, y además perdió a 9 primos. 9 primos también murieron en la lucha contra el comunismo ahí en la zona del Escambray. Agapito Rivera Milián falleció, como les decía, este pasado lunes 21 de diciembre de 2020 a las 5:30 de la tarde en Miami. Estas son las historias que hay que contar. Ayer entró una persona a esta directa y me dijo que estos alzados del Escambray habían matado a cientos de mujeres y niños. Búsquenlo en la directa de ayer. Le dije, dime un solo nombre de una mujer que haya asesinado uno de los alzados del Escambray. No me pudo decir ni uno. Niños. El alfabetizador tenía 16 años. El que murió, el que asesinaron, tenía 16 años. Lo podemos contar como niño. Vale. Además de ese, menciónenme otro niño que hayan asesinado los alzados del Escambray. Ni uno. Pero la propaganda comunista se dedicó a criticar, a desmoralizar a estos hombres cuyo único delito fue estar en contra del comunismo. Y muchos de ellos se enfrentaron a Batista por la injusticia que existía en el régimen de Batista, y luego se enfrentaron a Fidel Castro por la misma injusticia que existió con Fidel Castro.
Su único delito era que querían vivir en libertad. En libertad con Batista y en libertad con Fidel Castro. Agapito Rivera, el capitán Tondique, la niña de Placetas, todas estas personas merecen un lugar en la historia de Cuba. Todas.